Job capítulo 28. Y en esta tarde vamos a compartir un mensaje precioso, muy bonito, muy edificativo, bastante profundo también para muchos de ustedes, que se titula El valor de la sabiduría. El valor de la sabiduría. Dice Job capítulo 28, que es nuestro pasaje, versículo 12, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio por peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. Versículo 20. ¿Dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Cuando venimos a la Biblia, venimos a ser radicalmente transformados en nuestros valores morales, en nuestra perspectiva de ver el mundo, en la forma como pensamos, en los conceptos equivocados que habíamos metido en el software, para que me entiendan el lenguaje del siglo XXI, en los programas que habíamos metido a nuestra mente que no tenían su origen en la Biblia. Entonces venimos a Dios, venimos a la Biblia y nos encontramos con un programa que es más alto que los cielos y que sobrepasa a cualquier diseñador de programas, de softwares, de computación, a cualquier persona creativa, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y este programa necesitamos comenzar a aprenderlo para cambiar nuestra antigua manera de pensar y comenzar a ver todas las cosas desde un nivel mucho más elevado, que es el nivel donde se encuentra Dios. Porque dice 1 Corintios 2 que tenemos la mente de Cristo en desarrollo. Si estamos pensando ya como piensa Dios y como Dios quiere que nosotros pensemos. Muy bien. Al venir a la Biblia encontramos una palabra o varias palabras como estas: sabiduría, conocimiento, velas apuntando, sabiduría, conocimiento, inteligencia, discernimiento, inteligencia, sabiduría, conocimiento, discernimiento, y las palabras que nosotros no encontramos como prudencia en quinto lugar son las que tenemos que entender qué significan bíblicamente. Por ejemplo, sabiduría en el nivel debajo del sol, que significa a nivel terrenal, es una persona que tiene mucho conocimiento. Le llamamos, es un sabio, porque es políglota, habla 6 idiomas, tiene 2 doctorados, etcétera, etcétera. O es un sabio porque le dieron el premio Nobel de medicina o de genética o de ciencias políticas, de lo que sea. Desde nuestra perspectiva, sabio es la persona que tiene data, que tiene conocimiento, que tiene muchos programas y que almacena mucho conocimiento. Cuando venimos a la Biblia, la palabra sabiduría adquiere completamente otra dimensión. La Biblia habla también de conocimiento. El conocimiento, por ejemplo, de acuerdo a los seres humanos, es una persona que también almacena conocimiento, pero no ha llegado a ser un sabio, o sea, un experto en ese campo. Es una persona que tiene conocimiento. Por ejemplo, yo oigo en la televisión al Perro Bermúdez, ¿verdad?, que es un comentarista de fútbol, y dices, bueno, este señor, ¿verdad?, ¿qué conocimiento tiene del fútbol? Conoce ese
jugador de dónde viene, de qué equipo viene, con quién está jugando, el entrenador, cuándo lo corrieron, cuándo no lo corrieron, que ahorita Neymar y el Brasil lo acaba de comprar el Barcelona, va a jugar con Messi. Y bueno, te oyes a los comentaristas y ves a unos que no tienen el conocimiento que tiene este señor, porque por eso es el número uno en la televisión, en el área futbolística. Y encontramos así diferentes personas que tienen mucho conocimiento en su área, pero no llegan a ser sabios. Luego encontramos nosotros a las personas que tienen discernimiento. Discernimiento es la capacidad que viene del Espíritu Santo para distinguir, para poder saber eso que se está enseñando a la televisión, algo me dice que está mal, que no es correcto. Se me prende como un foco donde no sé, pero hay algo en esta persona que está enseñando, que siento en mi espíritu que no es de Dios. Esta capacidad se la da Dios a las personas que viven muy cerca de Él. La Biblia le llama, no santos porque todos somos santos, pero hay muchos que tienen más santidad que otros porque tienen más cercanía a Dios o más comunión con Dios. Mientras más cerca vivas de Dios, tu espiritualidad sube más, upgrade le dicen en inglés, o te elevas a otro nivel que otros no tienen y que son compañeros tuyos en la iglesia y que no ven. Entonces hay cristianos que dicen eso que se está enseñando no es de Dios y otros se tragan todo lo que oyen. No disciernen, no distinguen si es profeta o no es profeta, si es apóstol o falso profeta, o si es un buen maestro o es un falso maestro. Luego tenemos la palabra prudencia. La palabra prudencia, que es la quinta que vamos a examinar de una forma rapidísima, es la capacidad para que tú sepas cuándo y cómo actuar. Por ejemplo, Dios usa la palabra serpiente para comparar la prudencia y dice Cristo, usando a un reptil, sean prudentes como las serpientes. Dios le está atribuyendo a la serpiente una característica que nosotros debemos de desarrollar. Y cuando nos metemos a estudiar la vida de los reptiles y la vida de las serpientes, encontramos que la serpiente es el único reptil que cuando ve un ratón, hagan de cuenta que el ratón está como a 5 metros míos, la serpiente tiene una vista y un cálculo de la distancia que ninguna otra criatura creada por Dios tiene en este mundo. Y cuando la serpiente ve al ratón, mide exactamente, no sabemos cómo, pero sabe que de entre ella y el ratón hay 1 metro, 25 centímetros, 3 milímetros. O sea, cuando brinca la serpiente, no tiene un error o un punto de error para fallar. Siempre brinca y cae y nunca falla en su mordida. O sea, ella calcula exactamente cuándo debe brincar y cuando brinca sabe que no va a fallar. Todos los animales fallan, menos la serpiente. El león puede atacar a una gacela o el tigre a un antílope, ¿verdad? Y a veces fallan, a veces le brincan pies, a veces le corren más, pero la serpiente es la única que no falla. Es lo que Dios nos quiere decir. Antes de que te cases, mídelo. Calcúlalo. ¿Con quién te vas a meter? Antes de que hagas un negocio, examínalo, mídelo, calcúlalo. No tomes nunca una decisión sin antes haber pensado y calculado el costo. No compres ese carro sin antes haber calculado perfectamente bien si puedes pagar las letras. Si no las puedes pagar o tienes un empleo que es inestable, no te endrogues, porque si pierdes el trabajo vas a perder el coche y vas a perder muchas cosas porque te metiste a comprar algo que tú no podías haber comprado porque no calculaste, no fuiste prudente. Entonces, esa es la palabra prudencia. Pero ahora nos atañe la palabra principalmente sabiduría. La sabiduría es la capacidad para tomar decisiones y saber cuándo tomarlas. Síganme con muchísimo cuidado. Por ejemplo, la Biblia dice en Efesios 5:25, maridos, amen a vuestras mujeres. Fíjense cómo opera en el mundo espiritual esto.
Yo sé como cristiano y como padre, hoy día es el padre, ya felicitamos a los papás, los niños nos felicitaron, ¿verdad? Preciosas criaturas de Dios. Sabemos que tenemos que amar a las mujeres, lo sabemos, tenemos el conocimiento, todos los hombres, no hay aquí nadie, ni los que vean por la televisión, que no sepan que tenemos que amar a nuestra esposa, ser caballeros, considerados, respetuosos, a tratarla como a nuestro propio, mejor que a nuestro propio cuerpo, valorarla, estimarla, darle honor como a una mujer frágil, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Ese conocimiento lo tenemos el programa. Ahora, cuando yo sé que debo tratar a mi esposa de esa manera y no lo hago, ese conocimiento que yo tengo me está solamente envaneciendo. Solamente me estoy jactando de conozco la Biblia y conozco esto y estudié teología y tengo un diplomado. Sin embargo, en mi vida práctica, todo ese conocimiento no lo llevo a la práctica. Entonces, ese conocimiento, sin que me dé cuenta, me va a ensoberbecer. Y sin que me dé cuenta, me va a hacer creer que soy mejor que otras personas. Y entonces voy a desarrollar en mi vida un espíritu de crítica hacia los demás. Porque no voy a encontrar a nadie que se compare conmigo. Ahora, ¿de dónde viene este desajuste entre el conocimiento y la práctica en que no obedeces la palabra de Dios? Pero cuando nosotros sabemos que tenemos que amar a la esposa, que tenemos que diezmar, yo sé que tengo que diezmar, y sin embargo, si lo sé y no lo hago, me comienzo a desajustar emocional y mentalmente. Comienzo a desintegrar mi personalidad. En psicología se llama esquizofrenia, mente dividida. Ahora hay otro término, desórdenes múltiples de la personalidad humana. Porque hay seres humanos, mujeres que tienen 2 o 3 o 4 o 5 personalidades. En la iglesia tienen cara de San Clodomiro. En su casa ni quien los oiga cómo le gritan a la señora. En su trabajo tienen otra máscara. Cuando se suben al camión tienen otra máscara. Cuando andan con muchachas jóvenes tienen otra máscara de galanes y de John Travolta. Y encontramos así muchas personas, o mujeres también, ¿verdad?, que tienen 3, 4 personalidades. Esas personas son personas desintegradas. Porque es una enfermedad espiritual, no es mental. Es un problema de no hacer lo que tú sabes que tienes que hacer. Si sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, comenzamos a desintegrar nuestra personalidad y comienzan los problemas mentales. Y los hospitales psiquiátricos, santos de Dios, en un 90% están llenos de personas que no supieron tratar con sus pecados pasados. Los hospitales psiquiátricos están llenos, en su mayoría, de personas que se les clasifica como enfermos mentales, pero que su problema es la raíz espiritual. Llegaron a ese punto de esquizofrenia, de psicosis, de psicópatas, de manías depresivas, de depresiones, que completamente desajustó sus mentes, los hizo huir de la realidad, porque ya son personas que no están en contacto con la realidad, y esas personas se clasifican como enfermas mentales y no hay manera de cambiarlas y traerlas a la realidad, por lo que en los hospitales psiquiátricos, síganme con mucho cuidado, en el 100% de los hospitales psiquiátricos, la única manera de controlarlos es enchochándolos. Y los manejan con puros tranquilizantes nerviosos. Y si tienes ahí a tu abuelita, es porque tu abuelita no perdonó a tu abuelito hace 15 años y acabó Lorenza. Y Ecuanil y Prozac y Valium, y los inyectan y todo, ¿verdad? Porque no hay manera de traerlos a la realidad. Y otros acaban totalmente zombies, completamente locos ya, ausentes, desconectados del mundo real, que es la locura ya extrema. Entonces, ¿por qué el ser humano llega a estos estados? Porque comenzó a desajustarse mentalmente, a desintegrar su personalidad, porque la paga del pecado es la muerte. La paga, la consecuencia
de no enfrentar nuestros pecados nos alcanzan tarde o temprano. La sabiduría nos comienza a contestar preguntas. El misterio de la maldad. Voy a dar 3 ejemplos. ¿Por qué los seres humanos somos básicamente malos? Toda la mayor parte de los psicólogos y psiquiatras creen lo contrario, que somos básicamente buenos. Bueno, el diagnóstico de Dios y la radiografía de Dios, Romanos 3 del 10 al 15 es: no hay justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios, veneno hay debajo de su lengua, camino de pecadores, cada quien se desvió como oveja perdida por su camino, no tienen temor de Dios delante de los ojos. Ese es el diagnóstico de Dios. Pero nosotros nos creemos básicamente buenos, porque no podemos mirar el trasfondo, la profundidad de la maldad que todos traemos desde que nacemos. Y es esa maldad la que trata de curar alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, borrachos anónimos, locos anónimos, marihuanos anónimos. Y estamos tratando de buscar panaceas, ¿verdad? Algo altruista, algo que cambie el carácter. Y pues ya salió don Pancho del hospital de alcohólicos anónimos y gracias a Dios que ya no toma. Solamente es un diablo educado. Es un diablo sobrio nada más, pero sigue siendo diablo. Porque el problema de la maldad, ninguna institución humana la puede cambiar más que la sangre de Jesucristo. Más que la sangre de Jesucristo. Y como sabemos que traemos algo malo, pues inventamos todas las instituciones que no son malas. Porque repito, cortan las ramas del árbol. La rama que está podrida la cortan, pero la raíz, nadie puede tratar con ella más que la cruz del Calvario. El misterio de la maldad, la respuesta nos la da Jeremías 17:9. Perverso y engañoso es el corazón. O sea, nacimos todos torcidos, chuecos nacimos. Y tenemos por tendencia, por naturaleza, escoger, robar, desear la mujer del prójimo, enriquecernos rápidamente, mentir, deshonrar, defraudar, satisfacer mis placeres. No me caso para que yo hacer feliz a mi esposa, me caso para que ella me haga feliz. Y si ella no me hace feliz, me busco a alguien que me haga feliz. Y esa es la razón de la mayor parte de los divorcios actualmente en el mundo entero. Es que no me hace feliz. Oye, es que no te casaste para que te hicieran feliz. Ese es tu problema. Te casaste con la madurez suficiente para saber que el matrimonio es algo por lo cual vas a sacrificarte. Maridos, amen a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella. Si no hay un sacrificio de parte de ti hacia ella, no es amor, es interés. Mis chilaquiles, préndeme la tele, cállese y metas al cuarto, me la surto. Y todas esas actitudes del machismo famoso hacen que la mujer se vuelva frígida, se independice, formen el movimiento de liberación de la mujer y la feminidad, se cortan el pelo como los hombres y hay mujeres luchadoras, mujeres boxeadoras, mujeres bomberas, mujeres policías, mujeres soldados, y comienza la mujer a tomar puestos que son contrarios a la naturaleza femenina que Dios creó en ellas. Y comienzan a pisar los terrenos del varón porque comienzan a sentirse que son también como varones y que no hay diferencia entre mujer y varón y que una mujer puede ser presidente y gobernadora y todo, y comienzan a tomar una posición, y esto no es una posición machista ni chauvinista tampoco, sino es una posición que Dios eligió para que la mujer tuviera una carrera, el hombre tuviera otra carrera y se complementaran los dos. Y el hecho de que haya mujeres presidentas, ahora hasta mujeres pastoras hay, es porque el hombre ha abandonado su puesto de líder, de padre, de guía, de formador, de educador de sus hijos y de ejemplo para sus hijos. Y la mujer tiene que tomar ese papel. Es como una carreta donde va el hombre y la mujer, y el hombre es el que tiene que llevar las riendas del caballo. Los muchachos vienen atrás en la carreta y ahí vamos. Y de repente el hombre se mete a dormir en la carreta y ahí se queda. Y la mujer, ¿qué tiene que hacer? Agarrar las riendas y llevar su hogar, llevar su casa, llevar el gobierno, llevar la iglesia, porque los hombres están dormidos viendo el fútbol. Y esta es la razón por la cual Dios quiere que seamos sabios
porque tenemos que entender que cuando comencemos a practicar lo que sabemos, nos volvemos sabios. ¿Qué es la sabiduría? El conocimiento llevado a la práctica. En sencillas palabras, el conocimiento llevado a la práctica te convierte en una persona sabia. Y cuando comienzas a adquirir la sabiduría, síganme con cuidado. Cuando comienzas a volverte sabio, te llega dinero y sabes cómo usar el dinero. Cuando no eres sabio, te llega dinero o una oportunidad de trabajo y fracasas porque malgastas el dinero y la riegas con todo el corazón en el trabajo que te ofrecieron. Cuando no tienes sabiduría, Dios te manda una muchacha que valga la pena para que sea la madre de tus hijos y tú la tratas mal o abusas de ella y ella sale corriendo de ti. Dios te la quita y te casas con otra que no era la mujer que Dios tenía para tu vida. Porque cuando vino esa mujer, no tenías sabiduría para saber escoger. Por eso la sabiduría no la tienen los seres humanos. La sabiduría es la capacidad para que las decisiones que tomamos no nos lamentemos el día de mañana de lo que hicimos ayer. Esa es la sabiduría. Una persona sabia, las decisiones que toma, y yo tengo que tomar diario decisiones en mi matrimonio, y tú también. Tenemos que tomar decisiones diarias con nuestros hijos. Y si lo corrijo, si no lo corrijo, si le permito que meta marihuana, si no mete marihuana, y ahora que encontré que mi hijo es homosexual, y ahora que mi hijo encontré que es marihuano, y ahora que mi hija ya se fue, ¿qué hago? En esas circunstancias, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el próximo paso? Mi esposa descubrí que está enfriándose conmigo, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que regrese conmigo? ¿Cómo hago que mi esposo lo encontré que es adúltero y que tiene una mujer? ¿Qué hago? Eso, ¿qué hago? Nos lo da la sabiduría. La sabiduría. ¿Ven por qué es tan preciosa la sabiduría? ¿Y por qué dice la Biblia que es más valiosa que el oro y que la plata? Porque si tienes oro y tienes plata y no tienes sabiduría, no sabes usar el oro y la plata y lo desperdicias viviendo perdidamente. Pero cuando tienes sabiduría y te viene el dinero a tus manos, ese dinero lo multiplicas. Lo inviertes en el reino de Dios. Lo inviertes en cosas que te van a redituar. ¿Por qué? Porque estás siendo guiado por la sabiduría de la palabra de Dios. Llega una mujer que vale la pena y sabes cómo tratar a esa mujer. Sabes cómo hablarle a esa mujer. Sabes cómo mantener contenta a esa mujer. La mujer se va a enamorar de ti porque le das lo que esa mujer está buscando en un varón. ¿Y por qué le das todo lo que le das y la tratas como lo tratas? Porque eres un varón sabio. Porque practicas, guardas los mandamientos de Dios. En tu vida hay santidad, en tu vida hay integridad. Y entonces tienes un matrimonio feliz. Y cuando vienen los hijos, sabes cómo educar al chiquitín. Que desde que está en la cuna ahí, duérmase mi niño. ¿Qué duérmase mi niño? Ni que ya está más dormido que nada. Sino ya desde que está en la cuna, ahí a los 3 o 4 meses, nada, le comienzo a leer la Biblia. ¿Cómo, hermano? Si un niño de 2 o 3 meses no entiende la Biblia, pero la Biblia es espíritu y son vida. Y tú lees la Biblia desde chiquito en la cuna y entra la palabra a su espíritu, aunque él no lo pueda razonar. Y comienza a impregnarse su espíritu con la palabra de Dios. Y el niño, si traía defectos, si traía maldiciones, comienzan a ser borradas para que a los 5 o 6 años sea un niño normal. De otra manera, si traía el espíritu de tu abuelita que era bruja y leía las cartas a tu abuela, o si traía el espíritu de alcoholismo de tu bisabuelo o de tus padres, nuestros hijos cuando nacen, cuando comienzan a crecer, comienzan a manifestar una conducta anormal, o a gritar, o a hacer modosones, o a tener comportamientos homosexuales, o problemas de personalidad. ¿Por qué? Porque desde niños no los supimos educar. No los supimos guiar. ¿Por qué? Porque no teníamos sabiduría. Por eso es tan importante la sabiduría. Y comienza nuestro estudio, ¿verdad? ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Quién me va a enseñar, en otras palabras, a educar a mis hijos? Walter Mercado, la doctora Corazón, mi comadre, mi suegra, el psiquiatra, el psicólogo. ¿Quién me podrá enseñar a manejar mi negocio? ¿Quién me podrá saber cómo invertir mi dinero? ¿Un economista?
Me dirá, Petrobonos, compra oro, compra euros, de repente cae el oro, de repente cae el euro. Y cuando vengo a la Biblia me doy cuenta, ¿verdad?, que la Biblia me da la sabiduría para saber cómo educar a mis hijos, cómo invertir mi dinero, cómo vivir seguro, cómo debo tratar a mi esposa, a mi esposo, cómo manejar, organizar mi negocio, cómo vivir, cómo tratar a la persona, mis obligaciones con el gobierno federal, estatal y municipal, mis obligaciones para con Dios. La sabiduría nos comienza a enriquecer nuestra vida y, como dice Salomón en Eclesiastés, escudo es el dinero y escudo es el conocimiento, pero la sabiduría excede, que da vida a sus poseedores. Nos enseña a vivir la sabiduría. ¿Ven ustedes por qué la importancia que Dios dice, busquen la sabiduría? Vamos pues a comenzar a ver en primer lugar que la sabiduría no se encuentra por el esfuerzo humano. Dice Job 28:2, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde estará el lugar de la inteligencia? No importa cuánta investigación se haga, nadie sabe qué es el matrimonio más que el que lo fundó, Dios. No importa cuántas páginas de internet visites, nadie te va a enseñar a usar el sexo más que aquel que lo diseñó y lo creó, que fue Dios. No importa cuántos estudios y economistas y los presidentes traigan al mejor premio en economía, el premio Nobel de Economía, para que nos ayuden a organizar la economía del país. No importa cuánto busquemos de cualquier área, química, física, educación, matrimonial, sexo, lo que sea, nadie puede aconsejarnos más que Dios. Todo viene de allá. Él sabe nuestras necesidades, Él me creó, conoce por qué hizo la mujer tan diferente a nosotros. Dios me dice qué es lo que mis hijos necesitan, cómo organizar mi negocio, qué es el sexo, cuándo usar el sexo, por qué no debo usar el sexo en determinadas circunstancias, porque detrás de cada mandamiento de Dios se encuentra su sabiduría. Entonces, esta sabiduría no se encuentra en la tierra. Ni Mahatma Gandhi, ni Confucio, ni William Shakespeare, ni Aristóteles, ni Sócrates, ni Platón, ni Carlos Marx, ni Carlos Darwin, ni Jean-Paul Sartre, ni Ingersoll. Nadie, ni ateos, ni no ateos, ni científicos, nadie me puede enseñar a vivir. Solo Dios, porque Él murió en una cruz y ha venido para darnos vida y una vida en abundancia. Vemos en 1 Corintios capítulo 2, vayamos al Nuevo Testamento, y en este pasaje tan precioso, la Biblia nos comienza a explicar de qué forma, no importa cuánta investigación se haga, repito, ni cuántos estudios se desarrollen por intelectuales, filósofos, científicos, la verdadera sabiduría, la verdadera forma de cómo vivir, jamás se va a encontrar en ningún libro de filosofía, en ningún libro de ningún tratado humano, en ningún premio Nobel, en ningún escritor, en nadie en esta tierra, porque esto viene de Dios y es un regalo a sus hijos. ¡Qué bendición ser hijo de Dios! Y tú has desperdiciado tu vida cristiana y sigues leyendo el Calimán y las telenovelas. Y sigues ahí, te transportas, cuando ves una telenovela, te metes en algún personaje o te imaginas que ese hombre guapo o esa muchacha guapa algún día te lo vas a enfrentar y comienzas hasta a soñar y a fantasear con tonterías y babosadas y marihuanadas. En lugar de que tu mente esté renovada, métete a Discovery o a National Geographic o escuchar un mensaje o lo que sea. Y es por eso que pensamos como pensamos, porque nuestras mentes no están renovadas. Por eso no somos sabios, vienen los problemas, no sabemos cómo enfrentar el problema matrimonial. No sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi hija. ¿Y qué hacemos? Pastor, pastor, pastor. No somos dioses, por el amor de Dios, Santa Catarina.
Los pastores no somos dioses. Tú vienes a pastor, creen que nosotros vamos a resolver sus problemas. Los problemas nadie más que Dios los resuelve. Yo te digo lo que Dios te dice. Esa es nuestra obligación como pastor. Pero tu matrimonio lo va a cambiar Dios, no yo ni ningún pastor. A tu hijo no lo voy a cambiar yo. Ay, ore por mi hijo para que regrese a casa. Yo no soy Dios, por el amor de Dios. Te voy a decir lo que tú tienes que hacer, pero es de Dios el cambiar a tu hijo, es de Dios cambiar tu matrimonio, es de Dios cambiar tu trabajo. Pero como somos ignorantes, por eso cuando bajó en el monte Sinaí Dios, el pueblo le dijeron, no, ahí te mandamos a Moisés. Encárgate con él y háblale a él, ¿verdad? Y así sigue el pueblo portándose de la misma manera. Dice en 1 Corintios 2, versículo 7, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La palabra misterio es algo que está escondido. Esto que ustedes están escuchando en esta tarde, hay hombres, hay mujeres, hay empresarios, hay políticos que pagarían $1,000,000 por saber cómo resolver sus problemas de la vida. Pagan miles de dólares por algún centro de rehabilitación para alcohólicos o drogadictos o lo que sea, o pagan miles de dólares a psiquiatras y psicólogos o a consejeros economistas por saber esto. Y esta sabiduría está escondida a ellos, porque está en misterio. Ellos no saben que solo Dios puede cambiar México. Solo Dios. La presidenta municipal de Monterrey la semana pasada, en un discurso público, una muchacha de menos de 40 años con mucho valor, entrego la ciudad a Jesucristo. Ahorita la están crucificando. Hace 2000 años se repitió ahorita lo que hace 2000 años sucedió. Crucifíquenlo. Crucifíquenla. Queremos a Barrabás. Que siga Monterrey bajo el diablo. Con el pretexto de que en México es un estado laico. ¿Sabes qué? ¿Y qué que sea laico? Necesitamos a Dios. En Estados Unidos las monedas no tienen vergüenza de decir, en Dios confiamos las monedas americanas. En God we trust. El presidente de Estados Unidos, cada vez que termina un discurso dice, God bless you, Dios los bendiga. ¿Y para qué vamos tan lejos? Nuestro himno nacional que dice, por el dedo de Dios escribió. ¡Qué hipocresía tan grande! Y alguien se atreve a decir, entrego esta ciudad a Jesucristo, y es que violó, ¿y qué que haya violado lo que haya violado? Necesitamos a Dios. No podemos divorciar a Dios de la sociedad ni de las familias. Pero amamos más la política que a Dios. ¡Qué hipocresía! Y el corazón humano sigue rechazando la luz. Mejor hubiera dicho, la entregamos al diablo. Y así están contentos. Hablamos sabiduría en oculto, en misterio. Y dice la Biblia, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nosotros, para nuestra gloria de nosotros. Es una gloria tener un matrimonio que funcione, es una gloria tener una familia feliz, es glorioso que mi empresa esté funcionando y produciendo y que yo pueda contribuir al reino de Dios. Es glorioso que yo pueda tener paz y vivir en paz, sin pastillas, sin alcohol, sin drogas, sin anestésicos. Es glorioso para nuestra gloria. Es este conocimiento que Dios nos da. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y aquí está hablando de las potestades de Satanás. Si ellos hubieran sabido, si Satanás hubiera sabido que Cristo iba a resucitar, a Judas nunca se le hubieran metido. Si Satanás hubiera sabido que la muerte de Cristo era la forma como Dios había escogido en su sabiduría, porque Satanás no tiene sabiduría, tiene una sabiduría diabólica. Pero la sabiduría de Dios nadie le conoce más que el Espíritu Santo. Lo vamos a ver a aquellos a quienes Él se las quiere revelar. Y como Satanás no tiene el Espíritu Santo, tiene una sabiduría diabólica para hacer el mal. Capone era diabólico, inteligentísimo para explotar la ley seca en Estados Unidos. Saddam Hussein, inteligentísimo, una sabiduría diabólica
para mantener bajo el temor a su pueblo y mandar matar a todos los que se oponían a él. Hitler era inteligentísimo, un hombre que casi conquista el mundo, un orador con una oratoria, ¿verdad?, impresionante, que cautivaba y convencía a las personas, pero diabólica, para destruir, porque la sabiduría diabólica es para destruir a los seres humanos, para engañarlos. Pero si Satanás hubiera sabido que Cristo iba a resucitar a los 3 días, qué susto se hubiera llevado al darse cuenta que la muerte en la cruz era la sabiduría de Dios. Voy rápido a esto porque es precioso. En la cruz, Cristo está colgado. Veamos a Cristo en la cruz, hecho un guiñapo humano, sangrando, convertido en un monstruo, despedazado de los pies a la cabeza. ¿Quién podía en ese momento decir, cómo es posible que si Dios, si Él es hijo de Dios, qué Dios, decían los griegos que estaban en la cruz, qué Dios permite que a su hijo le hagan eso? Digo, si es hijo de Dios, imposible que hagan esto. Los judíos consultaron la Torá. Aquí dice en Deuteronomio, maldito el colgado en un madero. Él no puede ser hijo de Dios porque Dios maldice a los que son colgados. Entonces todo contradecía en el razonamiento humano que ese hombre fuera el hijo de Dios. Pero en la sabiduría de Dios, Él estaba confundiendo el razonamiento humano. Porque ya que en la sabiduría de Dios el hombre no conoció a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1, 18 en adelante. Entonces, ese hombre crucificado ahí, él era, y él estaba desplegando la sabiduría de Dios. Sí, así es. Dios escogió eso para avergonzar la sabiduría de los seres humanos y salvarnos, no por nuestras obras, sino por la muerte de su Hijo en la cruz. Dios hace pedazos la sabiduría humana. Si los príncipes de este mundo lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 10, pero Dios no las comunicó. ¿Eso dice? Dios nos las dio a través de la investigación científica. ¿Eso dice en tu Biblia? Ni la de los mormones dices. La sabiduría de Dios viene por revelación, no por estudiar, no por experimentar, viene por revelación. El Espíritu Santo tiene que entrar a tu vida y destapar esta calabaza que tenemos aquí adentro para que el Espíritu Santo nos quite las vendas, nos arranque las vendas, nos quite la ceguera con la cual nacimos, que no podemos ver la luz, ni la verdad, ni la realidad, y entonces con el Espíritu Santo iluminando mi mente, puedo comenzar a entender qué quiere Dios para mi vida. ¿Qué quiere Dios para mi matrimonio, para mis hijos, para mi trabajo? Y comienzo a caminar con Él de la mano y ya no quiero soltarme de Él. Porque si me suelto de Él, pierdo la brújula, me salgo del camino. Y de ahí nos sacó Dios del mundo para que regresara al mundial otra vez, ¿verdad? Dios nos la reveló por el Espíritu. Si no tienes al Espíritu Santo, imposible que sepas qué decisiones tomar. Y las decisiones que tú tomes en tu vida, siempre te vas a equivocar o te vas a arrepentir y te vas a lamentar de las decisiones que tomaste hace un mes, hace una semana o la que vas a tomar hoy en la tarde. Porque cuando tomamos una decisión sin ser guiados por el Espíritu Santo, nos vamos a lamentar. Siempre, 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 siempre. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, después del Padre, el único Espíritu que conoce la mente de Dios es el Espíritu Santo. Es el único. Dios no tiene maestros, es el mismo Espíritu, el único que contiene esta sabiduría. Y dice el versículo 11 que hace pedazos la famosa psicología que nació con Freud, tu padrino.
¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Freud, hace como un siglo, poquito más de un siglo, principios del siglo XX, llegó a la conclusión de que el problema humano era la psique, la mente, por no tener la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios en la Biblia dice que somos espíritu, mente y cuerpo. Entonces a Freud le faltaba esta pieza del rompecabezas y se concentró en la mente y no en el espíritu. Y dijo, voy a comenzar a tratar de hipnotizar a mis pacientes de neurastenia para pasarlos a un nivel inconsciente, para que inconscientemente los pueda conscientemente yo sanar, regresarlos a la conciencia para sanar su inconsciente. ¿Me seguiste? El mes que entra lo entiendes. O sea, Freud dice, voy a tratar de hipnotizar a un paciente, y al hipnotizar a una persona, la persona se desconecta de la conciencia, de la realidad. Entonces, una persona hipnotizada es como una persona dormida. Tú estás dormida, no estás consciente, estás desconectado de la realidad, pero estás inconsciente viviendo algo que no estás consciente de eso hasta que despiertas. Entonces, Freud duerme a las personas, las hipnotiza y en estado inconsciente comienza a través de una terapia cierta a tratar de regresarlos a la conciencia para sanar los problemas que tenían de neurastenia. Freud se equivoca gravemente y ¿sabe lo que pasa? Él se levantaba a la 1:30 o 2 de la mañana, en la madrugada, gritando y decía lo mismo que 50 años después dijo Adolfo Hitler: hay alguien en mi cuarto, se me están apareciendo. Y comenzaba Freud a sudar y era la persona más esquizofrénica y neurasténica y paranoia de la historia, el maestro del psicoanálisis. ¿Quién de los hombres sabe las cosas de los problemas del hombre? Pues solo Dios. Entonces, la psicología trata con la psique y el problema del hombre es más profundo que la psique si tú estás estudiando psicología. La psicología está en este nivel. El problema espiritual es muchísimo más elevado que la mente. El problema del hombre, de acuerdo a la sabiduría de Dios, es espiritual. La mente está afectada y estamos con problemas mentales, como ya lo vimos anteriormente, psicoanálisis, psicosis, manías depresivas, paranoias, esquizofrenia, etcétera, etcétera. Funcionamos equivocadamente porque el problema es la raíz. El espíritu está enfermo. Porque el espíritu no es el Espíritu Santo, este espíritu con el cual naciste con los fusibles fundidos. Y eso hace que tú tomes decisiones equivocadas y te casas con una y no era otra. Y Elizabeth Taylor se casa con Neno y tampoco era ese. Y se casa con Ted Fisher y no era ese. Con Richard Burton y no ese. Y va de hombre en hombre, de mujer en mujer, de cigarro en cigarro, de botella en botella, de lugar en lugar, de Francia, Alemania, China, Francia, budismo, filosofías. Y así el hombre, siempre el hombre está buscando y nunca encuentra, porque Jesús es la verdad. Y eso es lo que ha llegado al hombre a la desesperación. Buscan, Salomón con 1000 mujeres, 700 tantas amantes y todo, bailarines, tenía Cepillín que le cantaba todos los días Salomón y tenía ahí shows y tenía todo, ¿verdad? Y dice en Eclesiastés, vanidad de vanidades, a la risa le digo enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Nuestra alma tiene sed y esa sed, ese vacío que tenemos es Dios. Y hasta que tú no tengas a Dios, no podrás entender para qué naciste, a dónde vas y a dónde nos dirigimos. Y continúa diciendo Corintios, nadie le conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, versículo 12, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. Ahí está el secreto. Ahora ya sé, ahora Cristo está en mí, ahora ya sé para qué vivo, ahora ya sé cómo funciona mi matrimonio, ahora ya sé lo que tengo que hacer. Porque ahora ya no me guía la doctora Corazón, ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni el ateo, ahora me guía la Biblia. Este libro,
como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, a la cual haríamos bien en estar atentos en medio de tantas filosofías, confusiones y sistemas de pensamiento. Es este libro la luz, la única luz de los billones de volúmenes de literatura que hay, es la única luz que hay. Y si no es así es porque no te ha amanecido a la luz y al testimonio, dice el profeta Isaías. Versículo 14, y aquí está la explicación. Pero el hombre natural, o sea, el hombre que no tiene al Espíritu Santo, el hombre animal, no es que vengamos a los animales, pero la palabra suchicos que se usa aquí para natural es el hombre que nace sin el Espíritu de Dios, porque los animales tienen alma y tienen cuerpo. Y las personas que no tienen a Cristo también tienen lo mismo que los animales, alma y cuerpo nada más. Duermen como osos, trabajan como burros, viven como caballos, maullan como gatos algunos, otros ladran, otros aúllan a las 2 de la mañana como coyotes, otros mastican como vacas. Y es la razón por la cual dice la Biblia en los Salmos que el hombre sin Dios no se diferencia mucho de los animales. La única cosa que lo diferencia es que todavía trae la conciencia de Dios, es todo, pero sin saber quién es ese Dios. Dijo Pablo, al Dios que ustedes adoran sin conocerle, le dijo a los filósofos ateos, es a quienes yo vengo a anunciarles. Entonces, el hombre natural, esas personas no perciben las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque para ellos son locura. ¿Cómo es posible que Cristo ensangrentado sea la sabiduría de Dios? ¿Cómo es posible que este libro esté lleno de contradicciones? ¿Y cómo es posible que Dios mate a los cananitas? ¿Y que por qué la sangre? ¿Y por qué esto? Chocan. Tu abuelito, los filósofos, los intelectuales chocan con Dios, porque no es la razón ni el intelecto humano, sino la revelación de Dios la que nos hace entender las cosas del Espíritu Santo. Yo les conté hace mucho tiempo un debate que tuve, y lo puedo decir porque este hombre ya murió. Se llamaba Ernesto de la Peña, uno de los más grandes intelectuales que ha tenido México. En 1986, 87, después del temblor del 85 me acuerdo, tuve un debate con él en una estación de radio. Este hombre tradujo del griego al español la Biblia. Y cuando me dijeron que iba a platicar conmigo en el radio, una estación muy famosa en México, yo dije, caray, un hombre que tradujo toda la Biblia, el Nuevo Testamento en griego, qué bárbaro. Me voy a enfrentar con una persona que conoce la Biblia. Porque la ventaja que tenemos nosotros es que al enfrentarnos a los ateos, a los científicos, a los intelectuales, es que conocemos sus terrenos de ellos, pero ellos no conocen los terrenos de Dios. Y tenemos las de ganar. Porque la Biblia hace pedazos cualquier sistema de filosofía que haya. Entonces, cuando me enfrenté con este hombre, le dije, pues este hombre, ¿verdad?, tradujo el Nuevo Testamento, el griego. Y comienzo a platicar con él y comienza a decirme que había evangelios apócrifos y que el evangelio de Judas y que el evangelio no sé qué tantas cosas, que también eran inspirados por Dios. Y entonces inmediatamente, yo creía que era cristiano. Dije, oye, un hombre que tradujo, es un hombre con un conocimiento impresionante del Nuevo Testamento. Entonces ahí el Espíritu Santo fue una cosa maravillosa, porque el Espíritu Santo me dijo, este hombre conoce la Biblia, pero no conoce el autor de la Biblia. Eureka, dije, se me prendió el foco. ¿Cuántas personas hay que saben de Noé y saben de David y son traductores y conocen los originales, pero no conocen al autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo? Y por eso tuve un encontronazo con él. Y le dije al final, ¿verdad? Usted conoce mucho de la Biblia, pero usted no sabe nada de Dios, del autor de la Biblia, a pesar de haberla traducido letra por letra. Entonces vean la diferencia entre la intelectualidad y la revelación que el Espíritu Santo da. El hombre natural, estas cosas son locura porque no las puede entender, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Vemos pues nosotros que desde la perspectiva espiritual todas las cosas cambian. El valor de la sabiduría
es maravilloso. Y terminamos en el libro de Proverbios, capítulo 2, donde dice el rey Salomón el consejo más grande que podemos recibir. Proverbios capítulo 2. Hijo mío, si recibes mis palabras, vean el sí condicional, porque muchos de ustedes ahorita por la televisión también están oyendo las mismas palabras, el mismo mensaje que estoy tratando de transmitir. Y además ahorita millones de personas, más de 55 millones de personas van a escuchar este mensaje que ustedes ahorita están escuchando. Y de estas millones de personas, incluidas ustedes, no todas están recibiendo lo que están oyendo. Muchos les está entrando por acá y les sale por allá. Y acaban de entrar a oír un mensaje de carácter espiritual y van a salir de este lugar de la misma forma como entraron, vacíos, sin esperanza, burlones, riéndose, con su chicle mascando, despreciando, criticando, porque como en los tiempos de Cristo tienen la luz y le llaman tinieblas, porque no quieren el conocimiento de la verdad. Pero eso ya no es un asunto nuestro y es lo que nos da paz, que yo no tengo por qué convencer a nadie. Los resultados le corresponden a Dios. Nos predicamos y sembramos. Uno siembra, otro riega, y el crecimiento de la planta, ¿lo damos nosotros? No, ¿verdad? Lo da Dios. Así que es la paz que tenemos y es la seguridad que tú tienes. Es que mi mamá no entiende, hermano, y le platiqué a mis maestros y me rechazaron. No te preocupes, los resultados. La palabra no vuelve vacía. La palabra no vuelve vacía. Y muchos de ustedes que están escuchando esta palabra por la televisión y que la han rechazado, van a ver entre una semana, un mes o 2 meses o 6 meses. Esa palabra ha caído, si cayó en buena tierra, va a dar frutos, tarde o temprano. Dice Proverbios 2, si reciben mis palabras, condicionalmente, sí, y mis mandamientos guardan dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, a los consejos de Dios. Si inclinas tu corazón a la prudencia, a no tomar decisiones precipitadas en la vida, piensa antes de hacer algo en la vida. Piénsalo 5 veces antes de comprar algo, antes de tomar una decisión. Hazle caso a la prudencia. Recuerda las serpientes. No te lances, no tomes, no decidas hasta que no hayas calculado y tengas paz de que eso es guiado por Dios. Si clamas a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscas y la escudriñas como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los que caminan derecho, a los que están haciendo y practicando lo que oyen, a los que le obedecen, a los que le dicen, amén Señor, voy a hacer lo que tú me mandas. A ellos Dios les da la sabiduría, la capacidad de que cuando tomen decisiones sean bendecidas por Dios. Porque de Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu lado y a ti no te llegará. Él te librará del terror nocturno, de saeta que huele de día. Dirás, Jehová es mi esperanza y mi castillo, en él confiaré. Esa seguridad, esa confianza, guardarme de pleitos, de asaltos, de robos, etcétera, etcétera, de desgracias, Dios me cuidará. ¿Por qué? Porque Él es mi escudo. Y cualquiera que me quiera hacer un daño, primero se estrella contra Dios. Los escudos son cuando las flechas vienen y el escudo detiene las flechas antes que lleguen a tu vida y te maten.
Cuando tienes a Dios de escudo, ¿quién se podrá meter contigo? ¿A quién le podrás tener miedo? Entonces eres lleno de un valor de enfrentarte a la humanidad, a los hombres, al que sea, porque Él es tu escudo y esa confianza te le da la sabiduría. Y termina diciendo, ese escudo los camina rectamente, Él guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¿Cuántas bendiciones para aquellas personas que en esta tarde han conocido el valor de la sabiduría? Puedes ahora, después de estas palabras y esta conferencia, apreciar qué valor tiene la sabiduría más que el dinero, más que el oro, más que la plata, más que cualquier cosa. Y la sabiduría está servida para que todo aquel que tenga hambre venga y coma gratuitamente. Y el que tenga sed, venga y beba de mí. Y ríos de agua viva saltarán dentro de tu ser para vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos y te damos las gracias por la sabiduría que se encuentra solamente en la persona de tu Hijo Jesucristo. Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Gracias, Señor.